La resurrección de Jesucristo es uno de los hechos más debatidos en la historia y a lo largo de los siglos se han desarrollado varios argumentos a favor de su veracidad histórica. No todos prueban el evento de forma matemática, pero en conjunto forman un caso acumulativo bastante sólido desde la historiografía. Hola, seguidor de Cristo. Ayer celebramos la resurrección de Cristo y hoy nos preguntamos, ¿resucitó realmente Cristo? ¿O también existió alguien llamado Jesús? ¿Y si existió, murió en una cruz? ¿Y si existió, murió en una cruz, resucitó? Porque te voy a decir algo. Yo soy una persona muy incrédula. Vos decís, uy, qué feo es eso. Vos sabés que ser incrédulo no es ni bueno ni malo. Depende cuál es el objetivo de esa incredulidad. La incredulidad es buena cuando va hacia la mentira. Obviamente, la mentira no tenemos que creerla. Pero es mala la incredulidad cuando se objetiva en la verdad. Sobre todo como yo creo en Dios. Es un pecado la incredulidad a Dios porque Dios es la verdad. Pero después tengo mucha incredulidad, soy muy incrédulo. Te pongo un simple ejemplo. El horóscopo, por ejemplo, no lo puedo soportar. Que los astros, que hoy con la tecnología y con la ciencia de la astronomía tan avanzada, pensar de que pasa una constelación, un planeta pasa y eso afecta el día de mi nacimiento, bueno, soy muy incrédulo. O sea, seguramente como te pasa a vos en mayor o menor medida, necesitamos evidencia. Y te voy a decir algo, la fe cristiana no es un salto al vacío, como algunos piensan. Y yo digo, pobrecito, mirá lo que cree. Cree en Jesús, cree en la resurrección, en esa mitología, en esas leyendas. Olvídate, yo necesito tener mucha evidencia, como a muchas personas le pasa. Necesitamos saber bien hacia dónde va dirigida nuestra fe. Y te voy a decir algo, la fe cristiana está muy, pero muy fundamentada. A veces se pone la excusa de que, bueno, eso no está probado científicamente o no se sabe, eso no tiene una base científica, para poder eludir a Dios. Y a veces no es falta de pruebas, a veces es que el orgullo humano no quiere aceptar la existencia de un Dios creador y menos de un Dios salvador. Y menos de que nosotros necesitamos de Dios porque estamos perdidos en nuestros pecados, en todas nuestras faltas morales que hemos hecho en nuestra vida. A veces la causa de mi hostilidad hacia Dios es más una cosa moral que una cosa intelectual o una cosa de convicción. Así que bueno, vamos a contestar brevemente estas preguntas. ¿Existió una persona que se llamó Jesús de Nazaret? ¿Murió en la cruz? Y lo más difícil, ¿resucitó? Hay una ciencia que se llama la historiografía. A ver, vamos a ver, acá la tengo, historiografía. La historiografía es el estudio de cómo se escribe la historia. No se centra tanto en los hechos del pasado en sí, sino en la forma en que los historiadores los interpretan, seleccionan y narran. Definición sencilla, la historiografía es el análisis crítico de las fuentes, los métodos y las interpretaciones que utilizan los historiadores para reconstruir el pasado. Como veíamos ayer en una película, ni Jesús, ni San Martín, ni Alejandro Magno se pueden probar científicamente como algunos pretenden, sino que para los hechos históricos científicamente hay otros métodos. No se puede probar como, no sé, la gravedad o algún experimento, sino que está la ciencia de la historiografía. Entonces vamos a volver y vamos a charlar y vamos a meditar sobre este tema. ¿Resucitó realmente Jesús? ¿Hay pruebas? ¿Hay evidencias? Entonces, acá va a desarrollar los principales argumentos de la veracidad de la resurrección de Cristo, ¿sí? Arrancamos. Punto número 1. La cercanía temporal de los testimonios contra la hipótesis del mito. Escuchad, esto es muy interesante. Uno de los argumentos más fuertes a favor de la resurrección de Cristo es que los relatos sobre la resurrección surgen muy poco tiempo después de los hechos. Por ejemplo, las cartas de Pablo de Tarso, como 1 Corintios, se datan, o sea, se sabe cuándo, se sabe bien la fecha muy, muy cercana en la cual se escribió, se datan, eso quiere decir datar, aproximadamente entre el año 50 y 55 después de Cristo, es decir, unos 20 a 25 años después de la crucifixión. En la primera carta a los Corintios, 15 del 3 al 7, Pablo cita una fórmula o credo aún más antiguo que muchos estudiosos sitúan en los primeros años posteriores a la muerte de Jesús. Año 30 de nuestra era, 30 al 35. Esto es clave. Los mitos suelen desarrollarse a lo largo de generaciones, no cuando aún viven los testigos. Vamos a recapitular un poco esto. En 1 Corintios 15, Pablo prácticamente narra o relata o hace referencia a un pequeño credo que ya había 10, 20 años después, que decía, yo les enseñé lo que he recibido, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Era como un credo. Esto está escrito escasos 20 años después de que Jesús, vamos a decir así, Jesús de Nazaret desapareció, murió en la cruz.
Pero después, bueno, no encontraron el cuerpo. Bueno, hay toda una discusión que la vamos a ver ahora. 20 años después, primero, una persona como Saulo de Tarso que cambió rotundamente de vida, y segundo, que está narrando o haciendo referencia a este credo que hacía pocos años. Acá dice la información que para que se forme un mito, porque ¿cuál es la objeción que se hace a la resurrección? No, es una leyenda, es un mito, es una fantasía, es un cuento de hadas, todo eso es un cuento de hadas. Para que se forme un cuento de hadas, tiene que pasar muchos años, 100, 200 años. Te voy a mostrar, por ejemplo, el rey Arturo. Alguna vez habrás sentido sobre el rey Arturo. Fíjate, un ejemplo clásico que se usa mucho en historia para ilustrar cómo se forman los mitos, las leyendas, los cuentos de hadas, cómo se forman con el paso del tiempo, es el del rey Arturo. O sea, ¿qué se estudia en historiografía? Para que se forme un mito tiene que pasar 100, 200, 300 años. ¿Sí? Después de 300 años, que ya no están ni los testigos ni nadie, ahí ya le empiezan a inventar y hacer una fábula, un mito. Pero tiene que pasar mucho tiempo. Acá, en el caso de la resurrección de Cristo, todavía estaban vivos, cuando Pablo escribe, todavía estaban vivos los que lo habían visto vivo a Jesús. Fíjate el rey Arturo, por ejemplo. De posible figura histórica a leyenda épica. Hay algunas imágenes. Posible origen histórico. Algunos historiadores creen que pudo haber existido un líder britano real, fíjate, siglo V, siglo VI después de Cristo, que luchó contra los invasores sajones. Sin embargo, no hay registros contemporáneos claros sobre Arturo. Ahora vas a ver la evidencia que hay sobre Jesús de Nazaret. Las primeras menciones escritas aparecen siglos después. El paso del tiempo y la evolución del relato. Las primeras referencias escritas aparecen alrededor del siglo IX, o sea, 300 años después de Arturo. Pero la historia se desarrolla plenamente recién en el siglo XII con autores como, bueno, ahí está el nombre. Para entonces ya se habían agregado elementos que probablemente no eran históricos en la historia de Arturo. La espada mágica Excalibur, el mago Merlín, o sea, le agregaron todo, porque le sacaba la espada Excalibur, el mago Merlín, la mesa redonda y Camelot y no le queda nada al pobre Arturo. Bueno, un ejemplo te quiero mostrar de que un mito, una leyenda, un cuento de hadas tiene que transcurrir mucho tiempo para que se forme. En el caso de Jesús, la objeción que se le hace a la creencia cristiana bíblica de que Jesús resucitó es que es un mito, es una leyenda, es una fábula, pero se contradice fácilmente eso. Estaban vivas las personas que lo habían visto 10 años después y Pablo lo deja registrado en el libro de 1 Corintios. Y vamos a decir, bueno, pero 1 Corintios, la Biblia, ¿cómo sabemos que es verdad la Biblia? Claro, la Biblia, ahora vamos a ver, es el libro más documentado, el Nuevo Testamento, más documentado, más de cerca de 6.000 manuscritos originales hay. Manuscritos, mejor dicho, no originales, sino que copias del original. 6.000. Ahora vamos a ver en comparación con otros hechos históricos, por ejemplo, Alejandro Magno, por ejemplo, la Ilíada de Homero, por ejemplo, Alejandro Magno, tienen 10 copias, 10, 15, 20, te pongo un ejemplo. El Nuevo Testamento tiene 5.800 manuscritos que están hoy en los museos, en distintos lugares. Esto es algo científico. Así que, bueno, nadie pone en duda, por ejemplo, a Alejandro Magno o a Julio César, el emperador. Pero tienen, de ellos hay, hoy en la actualidad, 10, 20 manuscritos. Del Nuevo Testamento, por ejemplo, de lo que Pablo escribió, que dijo, yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hay 5.800 manuscritos de eso. Entonces, bueno, con esto se refuta la objeción que se le hace de que la resurrección es un mito. Pero hay mucho, así que vamos a avanzar. No me voy a detener tanto como ahora. La primera carta a los Corintios, Pablo cita el credo. Los mitos suelen desarrollarse a lo largo de generaciones, no cuando aún viven los testigos. Así que bueno, la objeción a la no creencia en la resurrección de Cristo por el hecho de que no, es una fábula, es un mito, es una leyenda, está refutada porque a los pocos años ya tenemos escritos de que se menciona la resurrección de Cristo y no transcurrió el tiempo necesario para que se forme una leyenda, ¿está? Así que me estoy demorando mucho, estoy siendo muy redundante. Es algo con lo que lucho, pero vamos con el punto 2. El testimonio de múltiples testigos, incluyendo los 500. En 1 Corintios 15, Pablo afirma que Jesús resucitado se apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 personas a la vez, a Santiago, a todos los apóstoles, y agrega algo importante, la mayoría aún vive, lo que implica que su afirmación era verificable en su tiempo. Desde el punto de vista histórico, no es un testimonio aislado, apela a testigos contemporáneos verificables, no tiene la forma de una leyenda tardía, sino de una tradición pública. Nuevamente, vos decís, bueno, pero 1 Corintios, me está hablando de la Biblia. De este 1 Corintios hay cerca de 6.000 manuscritos que hacen referencia a eso. Ahora vamos a decir, Alejandro Magno fue un gran conquistador 300 años antes de Cristo y conquistó y llevó adelante el imperio griego. Tiene 10 manuscritos. Sin embargo, creemos perfectamente en Alejandro Magno, Alejandría, en el imperio griego, pero hay 10 manuscritos.
de Jesucristo, de su resurrección y de 1 Corintios, del Nuevo Testamento, hay 5.800 manuscritos. Pero ahí sí no ponemos, no, pero fue una leyenda, etc. Bueno, lo que decíamos, muchas veces, como veíamos ayer en una película, no es que no hay evidencia, sino que no quiero creer. No quiero creer. Ese es el punto. La fe cristiana está muy fundamentada. No es un salto al vacío, no es un suicidio intelectual, para nada. Hay evidencia y lo vamos a ver ahora si me tenés un poquito de paciencia. Bueno, acá vamos al punto que ya lo estuve mencionando. La abundancia y antigüedad de manuscritos. Este es el tercer argumento a favor, o digamos que favorece la creencia en el Nuevo Testamento, por lo tanto en la resurrección y en todo lo que el Nuevo Testamento enseña. El Nuevo Testamento es, por lejos, el texto antiguo mejor preservado. Más de 5.800 manuscritos griegos. Más de 20.000 en otros idiomas antiguos, latín, siríaco, etc. En comparación, Julio César, menos de 10 manuscritos principales. Tácito, que fue un historiador, bueno, no importa, fue un historiador, ahí prácticamente nació en la generación siguiente a Jesús, o sea, cuando se estaba formando la iglesia primitiva, en el primer siglo, Tácito, Flavio Josefo también, 20 manuscritos. ¿Qué implica esto? Podemos reconstruir el texto con altísima fidelidad. Se puede reconstruir el Nuevo Testamento con altísima fidelidad y se puede decir, es un documento verídico, es un documento válido para probar desde el punto de vista de la historiografía, para probar y afirmar un hecho. Que existió un ser humano llamado Jesús de Nazaret, sí, por la ciencia de la historiografía ya está, pero muy aceptado y afirmado. Que murió en una cruz también. ¿Sí? Flavio Josefo hace mención a eso, que no era ni cristiano ni nada, era judío. Y bueno, y todo el Nuevo Testamento que habla de la crucifixión. Y es un documento. ¿Qué implica esto? Podemos reconstruir el texto con altísima fidelidad. Lo que hoy leemos refleja muy bien lo que escribieron los primeros cristianos. Este es el punto. La Biblia o el Nuevo Testamento que tenemos hoy es exactamente lo que escribieron. No estoy diciendo que esto prueba que lo que escribieron es verdad, sino que estoy diciendo que prueba que lo que ellos escribieron es lo que hoy tenemos, con altísima fidelidad. Obviamente, desde el punto de vista del cristianismo, creemos que lo que ellos escribieron fue la verdad. Los hechos que relataron de Jesús de Nazaret, todo su ministerio, el Mateo, Marcos, Lucas, Juan, su muerte, y lo que más los escépticos cuestionan es la resurrección. Pero ahora vamos a ver los argumentos que, como dice acá este documento, cada uno de los argumentos, digamos que favorecen, que van en el sentido de la veracidad de la resurrección, cada uno por sí solo no prueba. Pero cuando uno lo junta a todos, es una argumentación bastante sólida, bastante gravitacional, para probar, para mostrar abundante evidencia sobre la resurrección, que es el punto que queremos ver, porque ayer domingo celebramos la resurrección de Cristo. Y el cristianismo está basado, fundamentado en la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿De qué sirve creer en Cristo una persona que murió y murió como cualquier ser humano? El cristianismo cambió la historia del mundo con 12 personas, 12 pescadores, 12 personas que eran pescadores, distintos oficios, que salieron huyendo cuando a su líder lo arrestaron y desaparecieron y se escondieron cuando vieron que su líder era asesinado y torturado en la cruz. Sin embargo, esos 12 cambiaron la historia del mundo, porque después ocurrió algo, vieron algo tremendo. Vieron que ese Jesús que había sido muerto, lo vieron resucitado. Y eso cambió su vida. De la cobardía, del miedo, pasaron a nada, le importó nada. De hecho, los apóstoles, los discípulos de Jesús, todos murieron martirizados, defendiendo esta verdad, la verdad de que Cristo vive. Entonces, vamos a continuar. Dice, importante, lo que estaba diciendo así. Esto no prueba directamente la resurrección, pero sí que los testimonios que la afirman no fueron alterados significativamente. El margen de error es muy pequeño. El criterio de la vergüenza. Mujeres como primeras testigos. Este es uno de los argumentos más valorados por los historiadores. En los evangelios, las primeras en descubrir la tumba vacía son mujeres, como María Magdalena. En el siglo I, el testimonio femenino tenía bajo valor legal y social. En algunos contextos, ni siquiera se aceptaba en tribunales. O sea, bueno, sabemos que en aquel, hace 2000 años atrás, en esa cosmovisión, en esa idiosincrasia, en esa cultura, era muy despreciada la mujer. Entonces, no tenía valor legal, no tenía valor social, no tenía valor de nada, prácticamente. Entonces, si alguien estuviera inventando la historia, lo lógico habría sido poner hombres respetados como primeros testigos. Si el relato de la resurrección es una mentira, es un invento que quisieron propagar, como se dice siempre, si va a mentir, mentí bien. O sea, poné que los que primero fueron a la tumba fueron hombres. No ponga mujeres que no, en ese contexto social no tenían ningún valor. Sin embargo,
también como se dice, cuando uno dice la verdad habla por sí misma. Las mujeres fueron las primeros testigos. El hecho de que se mencionen mujeres sugiere que no se está construyendo propaganda, por lo general las propagandas mienten, ¿no? Sino transmitiendo lo que realmente se creía que ocurrió. La transformación de los discípulos. Antes de la resurrección los discípulos estaban asustados, dispersos, desanimados. Después que ven a Jesús vivo, después que Jesús le dice a Tomás, mirá, Tomás, pon el dedo, mirá, no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Se dio cuenta que era Dios el que había muerto en la cruz. No lo podía creer, Tomás. No lo podían creer. De hecho, el Señor estuvo 40 días ahí con ellos. Porque, como diciendo, tengo que estar un tiempo porque si no, esto no me van a creer. Y estaba con ellos, comió pescado, le mostró, iba para allá al camino de Maús. Entraba cuando ellos estaban reunidos con las puertas cerradas, entraba, hablaba con ellos. A los del camino de Maús le dice, todo lo que me pasó, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento sobre mí, todo se cumplió. Así que bueno, después que ven a Jesús, fíjate lo que dice, predican públicamente en Jerusalén, lo metían preso, lo amenazaban de muerte. ¿Vos te pensás que le movía algún pelo? Estaban dispuestos a sufrir persecución y muerte. No le importaba nada, porque habían visto a su líder vivo. Habían visto a Jesús resucitado. Y fueron a la muerte. No le importó. No le importó, porque cuando vos sabés algo, das tu vida por eso. Y ellos lo hicieron. Ejemplo, Pedro pasa de negar a Jesús a proclamarlo con valentía. Argumento clave. Las personas pueden morir por una mentira que creen verdadera, pero no por algo que saben que es falso. Esto es interesante, ahora te voy a mostrar. Vos decís, bueno, hubo muchas personas que murieron por algo que era una mentira. Sí, pero cuando ellos murieron, creían que eso era verdad. Ahora, lo que es muy poco probable es que una persona crea en una mentira, pero profese una mentira, pero él sepa que es mentira y aún así dar su vida. Eso es muy poco probable. Te voy a mostrar un pequeño ejemplo que vi acá de personas que murieron por una causa que pensaban que era verdad y era mentira. A ver si mártires, acá. Las sectas, tremendo las sectas. Mártires, este es un caso muy conocido. Mártires de sectas o movimientos apocalípticos. Jim Jones, 1978, que hay algunas imágenes. El líder de la secta, People Temple, Jim Jones, convenció a más de 900 personas de suicidarse en masa en Guyana. Creían que estaban participando en un acto revolucionario o escapando de un mundo opresivo. En realidad fue manipulación psicológica extrema. Es uno de los ejemplos más impactantes de personas muriendo por una creencia falsa e inducida. Simplemente para mencionártelo. Acá. Volvemos acá. Los discípulos dieron su vida, pero porque habían visto a Jesús, habían visto a Cristo. Entonces decían, no, pero no hablen más en ese nombre. Y ellos decían, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? No le importó. Así que ellos siguieron adelante. Y hasta el año 300 de nuestra era, la iglesia fue perseguida. La iglesia creció bajo persecución, bajo prohibición, era clandestina. No había templos, no había nada. Era todo subterráneo. ¿Sí? Sin embargo, la iglesia se propagó, se formaron comunidades. Y en el año 300, bueno, se oficializa y se dio vuelta la torta. Ahora, el que no creía era perseguido. Bueno, ese es otro tema. Argumento número 6. Argumento número 6. Esto lo podés buscar en ChatGPT y leerlo tranquilo, y yo te lo dejo acá también para verlo, y yo te voy dando algunas pequeñas explicaciones. El origen explosivo de la iglesia primitiva. Este es otro argumento. ¿Cómo puede ser que si Cristo no resucitó, si es una mentira, si es un mito, cómo puede ser que la iglesia haya cambiado en forma explosiva el curso de la historia? El cristianismo surge en un contexto judío, donde la idea de un Mesías crucificado era escandalosa. No sé si alcanzás a entender esto. O sea, en el contexto judío, donde ocurre la crucifixión, el ministerio de Cristo, la crucifixión y la resurrección, lo que menos imaginaba un judío, o lo que menos esperaban, es que su Mesías iba a ser crucificado. Así que lo último que se le hubiera ocurrido es inventar una fantasía de muerte y resurrección de un Mesías, porque los primeros cristianos eran todos judíos. La idea de un Mesías crucificado era escandalosa. La resurrección individual antes del fin de los tiempos no era esperada. No hubieran podido inventar una fantasía, un cuento de hadas de un Mesías muriendo y resucitando, porque para ellos la resurrección es al final. Como se relata en el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel habla de un día de resurrección final. Pero no alguien que, o sea, y final y colectivo. O sea, ahí resucitan todos, según Daniel 12. Pero nunca se esperaban que, no entraba en su lógica que una persona individual, y menos el Mesías crucificado, resucitara. Así que no iban a inventar una historia de ese tipo. Si iban a mentir de otra forma. Pero queda a las claras de que no fue una mentira, ni fue un mito, ni fue una leyenda. Se relató lo que se observó. Y todos, los más incrédulos, los que no podían aceptar de que Cristo había resucitado, eran sus propios alumnos. Así que imagínate el resto. Las mujeres vinieron y dijeron, vimos al Señor resucitado. Y los discípulos dijeron, ¿qué estuviste fumando?
Los discípulos eran los más perplejos. Sin embargo, las mujeres fueron y vieron en la resurrección de Cristo y fueron las primeras en creer en esta gran verdad básica del cristianismo. Sin embargo, en pocas décadas, miles creen que Jesús resucitó. Pocas décadas. Miles y miles creen que Jesús resucitó. El mensaje se expande desde Jerusalén, donde ocurrieron los hechos. Pregunta histórica. ¿Qué causó esta explosión de fe? La explicación que ellos mismos dan es: lo vieron resucitado. La explosión, la propagación en el primer siglo de esta nueva religión, de esta nueva creencia, la única forma de explicarla es que hubo un evento muy, muy trascendente. Hubo algo que provocó esto, ¿sí? No es simplemente una persona. Yo me puedo poner hoy a decir un discurso, yo soy tal cosa, tal otra. Si no muestro nada sobrenatural, voy a tener 2 seguidores. Ahora, si yo muestro una señal tremenda, algo muy fuerte, bueno, ahí sí, las personas empiezan a seguirte y a ver algo sorprendente que hiciste. Acá vieron a Jesús de Nazaret, que había afirmado ser Dios, muriendo en una cruz, dejando perplejos, asustados a sus propios alumnos, pero al tercer día resucitando. Este hecho es muy tremendo, es muy tremendo. Y este hecho es lo que provocó una explosión de la iglesia cristiana primitiva en el primer siglo. La explicación que ellos mismos dan es que lo vieron resucitado. La tumba vacía. Este es un punto muy interesante. No te vayas, yo sé que soy muy aburrido y soy larguero, pero mirá este argumento, y después si querés andate. Yo voy a seguir. Mirá, la tumba vacía. Aunque no todos los historiadores la aceptan por igual, muchos reconocen que la tumba fue proclamada como vacía muy temprano. La tumba fue proclamada como vacía muy temprano. No hay registros de que se haya exhibido el cuerpo para refutar a los cristianos. Era muy fácil para los dirigentes judíos, si querían desautorizar esto que estaban diciendo los cristianos. Muestren el cuerpo de Cristo muerto. Y listo. Con eso, chao. Le arruinaban todo a estos discípulos que estaban queriendo inventar una historia de que Jesús resucitó. Muestren el cuerpo de Cristo. Acá está, muchacho. Acá está el cuerpo muerto. No, lo robaron. Dice, los discípulos lo robaron. Tenían un miedo los discípulos, no sé si se van a poner. Los soldados romanos que cuidaban la tumba, cuando a un soldado romano se le escapaba un preso, y menos si se le escapa un muerto, ellos pagaban con su vida. Los soldados romanos no eran giles, como se dice acá en Argentina. Eran soldados entrenados, eran guardias, pero súper expertos. Mirá si los discípulos que tenían una soguita y un palito y una caña de pescar, una línea, van a ir y van a robar el cuerpo. Es una ridiculez, ¿sí? No hay registros de que se haya exhibido el cuerpo para refutar a los cristianos. Hubiera sido re fácil. Acá está el cuerpo muerto, listo, muchachos. Dedíquense a otra cosa. Vayan a pescar de vuelta. Acá está el cuerpo de Jesús de Nazaret muerto. Listo, ya está. Con eso lo probaban. No hay registros. No hay registros. Incluso los opositores, según los evangelios, no negaban la tumba vacía, sino que explicaban: los discípulos robaron el cuerpo. O sea, los dirigentes judíos, que fueron los instigadores de la muerte de Jesús, no negaban la tumba vacía. Decían, sí, la tumba está vacía, pero vamos a decir que los discípulos robaron el cuerpo. Esto implica que el hecho básico, la tumba vacía, era difícil de negar. Claro, los dirigentes judíos dicen que le pusieron plata a los soldados para que dijeran eso. Los discípulos vinieron a robar el cuerpo. O sea como fuera, la tumba estaba vacía y el cuerpo no apareció por ningún lado. Esto es un argumento a favor de la resurrección. Testimonios externos al cristianismo. Acá este es un punto medio flojón, pero vamos a leerlo, escuchen. Dice, algunos autores no cristianos mencionan a Jesús y el movimiento cristiano. Como dijimos, Tácito y Flavio Josefo eran historiadores del Imperio Romano. Por lo menos Flavio Josefo era judío, pero estaba con los romanos. Y era un historiador, se dedicaba a hacer su oficio y iba dejando un registro de los hechos históricos, sobre todo del Imperio Romano. Y Flavio Josefo, no te quiero hacer perder tiempo, no es tampoco tan trascendente. Y Tácito confirman que Jesús fue crucificado, que sus seguidores creían que había resucitado. Esto no prueba la resurrección, pero sí que la creencia es muy temprana y ampliamente difundida. Lo que prueba acá Tácito y Flavio Josefo es que ellos dicen, sus discípulos andaban diciendo eso. El cambio del día de adoración. Este es otro argumento. Ya te digo, vos decís, un argumento ya refuta la no creencia en la resurrección. No, pero cuando suma 1, más 2, más 3, más 4, o sea, hay, como se dice, hay un caso acumulativo. Se están acumulando todas cosas que te están indicando algo, te están indicando una verdad. Los judíos, el cambio de día de adoración. Los judíos adoraban el sábado. Los cristianos comienzan a reunirse el domingo, día de la resurrección. Un cambio tan radical en una práctica religiosa central requiere una causa fuerte. Quizás no, vos decís, bueno, no es tan fuerte. ¿No te imaginas lo que era el día sábado
para los judíos. Al Señor Jesús lo persiguieron por este tema, de que hacía esto, hacía lo otro en el día sábado. El día sábado era el día sagrado, religioso, extremo, ¿sí? Eso se fue cambiando porque los cristianos empezaron a reunir el domingo. Hacer un cambio social, religioso, de tal calidad o de tal tamaño, de hacer un cambio de que ahora se reúnen los domingos. Obviamente los judíos incrédulos en Jesús siguieron con su ceremonia y todo, pero cada vez había más cristianos, y entonces empezaba a ver que el día domingo ya empezaba a ser, había algo raro que antes no pasaba. Todo es porque ocurrió un evento muy trascendente, muy impactante, ¿sí? Conclusión general, creo que acá vamos a terminar, tengo muchísimo más para seguir, pero se va a hacer muy largo. Conclusión general, ningún argumento aislado obliga a aceptar la resurrección, pero juntos forman un caso acumulativo. Testimonios muy tempranos. No pasó tanto tiempo entre el hecho y los registros que hay. Pasaron 10, 15 años. A diferencia de Arturo, que pasaron 600 años. Múltiples testigos. Muchos testigos. No es un solo que dijo, no, yo lo vi. No. 500. Tradiciones difíciles de inventar. Tradiciones difíciles de inventar. No vas a inventar una tradición, una fábula, un cuento de hadas de una resurrección y poniendo a mujeres que en ese tiempo su palabra no tenía valor. Si la va a hacer, mentí bien. Transformación radical de los discípulos. El cambio que hubo en Saulo de Tarso, en Pedro, que no le importaba ir al frente. No le importó ir al frente. Después de haber negado a Jesús. Vos andabas con él, vos hablabas muy parecido, hablás igual que ellos. No, yo ni lo conozco, decía, estaba re asustado. Y nosotros decimos, qué malo, Pedro, sí. ¿Y cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿No sabés? En aquella época no es como hoy, los derechos humanos y el trato de la autoridad. No. Ahí, la Pax Romana. La paz, Roma imponía la paz, pero a mano durísima. La crucifixión es clara evidencia de eso. Transformación radical de los discípulos. Expansión histórica difícil de explicar sin un evento detonante. Expansión histórica, hasta hoy. Hasta acá estamos hablando, te estoy hablando y vos estás escuchando, seguramente quizás te interesa lo que estoy hablando. Estamos hablando 2000 años después. 2000 años después estamos hablando de lo mismo. No se hubiera sostenido si no hubiera, como dice acá, un evento detonante. Algo. No es un maestro que se puso a enseñar nomás. ¿Cuántos maestros han enseñado en la historia del mundo? Acá hay algo fuerte, acá hay algo tremendo, acá hay una resurrección. Acá Dios hecho hombre vino, llevó a cabo la obra de la redención, murió en la cruz, por el propósito eterno que Dios tenía para poder salvarnos de nuestros pecados, y resucitó. Y porque Él resucitó, los cristianos a partir de ahí tuvieron la esperanza de vida eterna. Si te interesa, lee el capítulo 15 de 1 Corintios, el capítulo más importante que habla acerca de la resurrección. La esperanza cristiana es la resurrección plena, total, como seres humanos. Eso es lo que Dios nos va a dar. Pero ya nos dio a los cristianos lo más importante, la resurrección espiritual. Ya hemos sido resucitados con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales, como decíamos en otro video. En términos históricos, la discusión no es tanto si los discípulos creían que Jesús resucitó, sino qué explica mejor ese hecho. En términos históricos, la discusión no es tanto si los discípulos creían que Jesús resucitó, sino qué explica mejor ese hecho. Si querés, bueno, ahí continúa. Muy interesante. Vamos a hacerlo a vuelo de pájaro. La teoría del mito, ya la dijimos. No tiene que pasar tanto. Las alucinaciones. Algunos objetores, algunos que no creen en la resurrección dicen, no, pero fueron sueños, fueron alucinaciones. Pedro tuvo sueños también, tuvo alucinaciones. Bueno, eso se refuta muy fácil. Las alucinaciones son individuales. No podés tener una alucinación de 500 personas a la vez. Es muy fácil de refutar eso. El robo del cuerpo, ya dijimos. Los discípulos, ¿qué van a robar si estaban? Un miedo tremendo tenían. Y más a una guardia romana. Jesús no murió realmente, la teoría del desmayo. Cuando no querés ver algo, la teoría del desmayo, una crucifixión. Ya ayer escuchábamos, en los azotes, ya estaba sentenciada, ya estaba sentenciada a la muerte. Ahí. Después la crucifixión, 6 horas agonizando, y a lo último, una lanza. La teoría del desmayo, la verdad, parece ser como una burla a la inteligencia. Error en la tumba equivocada. La tumba equivocada. Imagínate los líderes religiosos. Si hubieran dicho, no, los discípulos están diciendo que esta tumba está vacía, pero en realidad estaba allá. Imagínate si no hubiera quedado un registro de eso. Desarrollo teológico no histórico. A ver, vamos a ver la resurrección es una construcción teológica simbólica, no un hecho literal. Respuesta. Los primeros cristianos proclamaban una resurrección corporal, no solo espiritual. El judaísmo del siglo I no esperaba una resurrección individual anticipada.
Influencias de religiones paganas, bueno, muy interesante. Contradicciones en los evangelios. En los evangelios, en los detalles periféricos, secundarios, hay algunas diferencias. Pero todos concuerdan en los hechos. La resurrección. Tumba vacía, apariciones y Jesús vivo. Después, si fue de distintas ópticas, los testigos tienen distintas percepciones. Así que el sesgo de fe de las fuentes. A ver, las fuentes son cristianas, por lo tanto, no confiables. Respuesta. En historia antigua, casi todas las fuentes tienen sesgos. Como se dice, la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia. Lo importante es aplicar criterios históricos, antigüedad, múltiple atestiguación, coherencia, etc. Además, autores no cristianos como Tácito confirman elementos básicos del contexto. Conclusión, el enfoque histórico real. La discusión histórica seria no es ¿es posible la resurrección? Sino, ¿qué explicación encaja mejor con todos los datos disponibles? Las opciones principales son engaño planificado, fue un engaño planificado, un error psicológico, a todos le agarró una psicosis de ver a alguien resucitado, una leyenda que se formó ahí rápido, dijeron, che, vamos, arranquemos con una leyenda, porque no, a Jesús no lo encontramos, así que arranquemos con algo. O un evento real extraordinario. Cada teoría alternativa explica algunos datos, pero tiene dificultades con otros. La resurrección, según sus defensores, es la que explica el conjunto completo de evidencias. Bueno, después siguen, hay un montón de más de preguntas, pero creo que ya es suficiente. En resumen, seguidor de Cristo, la fe cristiana está muy, pero muy fundamentada, científicamente, si querés llamarle, con evidencia histórica. No es un salto al vacío, no es un suicidio intelectual, todo lo contrario. Yo soy una persona que tengo que estar satisfecho intelectualmente. No me creo cualquier cosa. Soy muy incrédulo. Soy muy incrédulo de la mentira, pero soy muy crédulo de la verdad. Y seguramente vos también. A ninguno nos gusta que nos mientan. Y muchas personas no quieren acercarse a Dios. Pero no es, el obstáculo principal no es lo intelectual, no es la falta de pruebas. Lo más importante es espiritual. No queremos venir a Dios porque sabemos que tenemos que renunciar a nuestra maldad, a nuestro pecado. Y nos gusta nuestra independencia pecaminosa, inmoral. Eso es lo que nos gusta. Y entonces ponemos la excusa de la falta de prueba, son mitológicos, son leyendas, son fábulas. Amigo, si estás escuchando este video, te quedaste hasta acá, debe ser porque te interesa. Buscá a Cristo, buscá el perdón de Dios, acércate a Él porque Él es la verdad. Lo que relata el Nuevo Testamento es la verdad pura. Y si lo que ahí está escrito es la verdad y vos todavía no crees en ella, estás en un grave riesgo de perdición eterna. Dios existe, Dios creó el universo maravilloso que vemos, Dios creó el cuerpo humano tremendo que vemos, Dios creó las galaxias del universo, pero también Dios es el Salvador. Dios planificó desde antes de la fundación del mundo la salvación humana, cómo formar un grupo, una familia, un pueblo, su pueblo redimido. Y este plan maravilloso a través de la obra de Cristo en la cruz se llevó a cabo en la historia, en el tiempo y en el espacio. Ayer celebramos la resurrección, en la Semana Santa recordamos todos estos eventos fundamentales, centrales. Esto te interpela, amigo. No puedes decir, bueno, no importa, lo decidiré otra vez. No, es o aceptás o rechazás deliberadamente. Y el rechazo es la peor decisión que puedes tomar. Aceptar a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, venir en humillación y entregarle toda tu vida y ser un seguidor de Él. Esa es la mejor decisión. Para eso fuimos creados. Cuando hacemos eso estamos en plena salud mental, psicológica, ¿sí? Porque entendemos nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y que el Creador del universo nos ama. Eso es lo que nos da verdadera centralidad psicológica, mental y en cuanto a nuestra identidad. ¿A quiénes somos? Así que, bueno, la evidencia que exige un veredicto, decía Josh McDowell. Evidencia que exige un veredicto. Josh McDowell se dedicó, era ateo acérrimo, ateo total. Él dijo, vamos a terminar con esto de los cristianos. Voy a hacer una investigación, vamos a probar la fantasía del cristianismo. Bueno, cuando se emprendió esa empresa justamente, terminó convirtiéndose al cristianismo. Porque no pudo encontrar evidencia. Entonces él escribió ese famoso libro, Evidencia, que exige un veredicto. Dios te da la evidencia. Acá está la evidencia. Vos tenés que dar el veredicto. Y ojalá puedas optar por la opción correcta, que es optar por Dios. ¿Sí? Bueno, gracias por escuchar y la seguimos en una próxima clase. Gracias. Cristo ya resucitado.